Vamos también ahora con un video de otro de nuestros patrocinadores y luego le damos paso al ingeniero César David. Bueno, buenas tardes a todos. La traductora no habla francés, pues Paila, me toca en español. Ahora te toca traducir Paila en inglés. Bueno, ante todo, estoy muy feliz de estar acá, compartir con ustedes, con otros apasionados de geotecnia. Gracias a Nicolás Jiménez, a los organizadores, los patrocinadores que hicieron posible este evento. Para mí, cualquier puente entre la academia y las empresas del sector es valiosa. Entonces, pues, muchas gracias. Hoy expongo por parte de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Gracias a ellos me siento más colombiano que la arepa hoy. Y también estoy en la escuela donde enseño, que tiene un alto nivel de academia. Entonces, hoy hablamos mucho de anclajes, de micropilotes. Les voy a mostrar que existe otra opción para mitigar las problemáticas asociadas a la estabilidad de taludes. Esta otra opción se llama el mejoramiento de suelos. Pues ser turista en Colombia es una chimba. Ser geotecnista en una Colombia no es tan chimba. La verdad, creo que todos somos un poco masoquistas. Yo aún más, porque yo me mudé acá, entonces yo busqué los problemas. Aquí tenemos pendientes altas, naturales, tenemos lluvias muy fuertes, terremoto, y tenemos que construir autopistas y otras obras en esos paisajes. Entonces, es muy difícil, pero creo que amamos nuestro trabajo. Y gracias a esto tenemos un alto nivel de ingeniería de geotecnia en Colombia. Pero desafortunadamente hay muchas malas prácticas y a veces desastres. Entonces creo que es bueno recordar las buenas prácticas. Ante todo, no les voy a hablar de mejoramiento de suelos, les voy a dar un poquito del estado del arte para bien analizar un tema de estabilidad de taludes. Todo parece sentido común, pero muchas veces vemos a un cliente o una interventoria tener la solución antes de conocer las causas. Pues es importante mirar bien el entorno del proyecto y todas las causas posibles. Luego veremos cómo el mejoramiento de suelos puede ayudar y por fin veremos un caso práctico. Entonces, para iniciar, ¿cómo analizamos un problema de estabilidad de talud? Primero, podemos distinguir tres familias. Los deslizamientos en terrenos blandos con una superficie de ruptura, los desprendimientos en terreno rocoso y los deslizamientos de lodo o flujos de escombros. En terreno rocoso es un tema muy importante, especialmente en Colombia, pero el mejoramiento de suelos no puede nada contra esto porque es un tema de roca. Los deslizamientos de lodo o de flujos de escombros ocurren con lluvias en terrenos secos, entonces es otro problema. Hoy nos vamos a enfocar en los deslizamientos en terrenos blandos. Unos ejemplos acá. Yo cuando hago análisis de siniestros de estabilidad de talud, siempre camino de todas partes. Pues yo pido a alguien con un machete, pero nos toca mirar bien el entorno del proyecto. Es muy importante. Yo todavía no tengo helicóptero o dron, pero es importante buscar el esquema de la ruptura. Bien, buscar todas estas características de la ruptura. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos bien la pata abajo. Aquí es bastante fácil de mirarlo, pero a veces el tema es tan grande que toca un dron. Algo que parece también sentido común, pero bien saber el contexto, si es un talud existente o un talud por construir. Si la causa de esta estabilización es natural o artificial, y si estamos en un caso de un talud existente, si es estable, si sigue en movimiento o si ya se rompió. Esto es sentido común, pero muy importante definirlo.
Ahora, sería pecar no mencionar a la Biblia del profesor Manuel García. Yo soy buen católico, no peco. El manual de estabilidad de talud de Invías, redactado por el profesor Manuel García, ahí encuentran muchos detalles, más explicaciones que acá. Y él detalla bien la necesidad de bien entender la geología y la geomorfología de la zona. Y como les expliqué antes, muchas veces el problema es a la macroescala. Por ejemplo, el deslizamiento de la Bateca en el norte de Santander, podemos ver años después que está la vegetación, pero podemos ver las huellas del deslizamiento que ocurrió. Y muchas veces construimos en una zona que sabemos que se va a romper. Entonces, ante todo, mirar bien el entorno de la zona. Otra cosa, la hidrogeología o la hidrogeotecnia. Entender bien el comportamiento del agua. Decimos que 55% de los siniestros asociados a desestabilización de taludes son asociados al agua, por diferentes fenómenos, pero asociados al agua. Y por fin, las características mecánicas del suelo. En un suelo granular solo hablamos de un Φ' a largo plazo porque estamos en un comportamiento drenado. En un suelo cohesivo toca ver bien qué estudiamos. Si estudiamos un comportamiento largo plazo con C', Φ', un comportamiento corto plazo con el C sub U. Y también el aumento de C sub U con base a un esfuerzo efectivo que se llama lambda C sub U. Un comentario importante: es bueno utilizar el buen criterio de resistencia al corte, es decir, el criterio residual o pico, cuando estamos en presencia de una arcilla bien consolidada o una arena densa, como lo explicó Sebastián para otro tema, pero es parecido. Estos suelos tienen tendencia a tener un comportamiento pico y después residual. Entonces, si el deslizamiento es nuevo, tenemos que usar parámetros picos y no residual. Pero a veces no sabemos exactamente dónde estamos, entonces es necesario hacer un estudio de sensibilidad. Ahora hay tres fuerzas resistentes e inestabilizantes, es decir, que son las tres que nos ayudan o que al contrario nos joden la vida. Primero, la gravedad. Es que agregar un relleno arriba de un talud obviamente lo va a desestabilizar, pero al contrario, cortar el talud va a ayudar. La resistencia intrínseca de los materiales y el efecto del agua. El factor de seguridad, como todos los factores de seguridad, es una resistencia del suelo, resistencia del sistema con base a un esfuerzo motor. Entonces lo podemos escribir Tmax dividido por T, donde Tmax es la resistencia al corte del suelo en un punto de la superficie de ruptura potencial. Consideramos entonces que si se rompe el suelo en este punto, se rompe toda la superficie. Pues buscamos el peor caso siempre. Y el TO, que es el esfuerzo cortante motor aplicado sobre la superficie. Entonces, si yo tengo un factor mayor a 1, no tendré problema. Generalmente buscamos un factor de 1.5 para un talud definitivo. Para algo temporal, generalmente 1.2 a 1.3, pero obviamente depende de las prácticas, de los países y de las normas. Las causas de inestabilidades que afectan esas tres fuerzas son múltiples. Pueden ser naturales o artificiales, causadas por el humano. Puede ser una alta pendiente de terreno, materiales débiles, presencia de fallas geológicas, temas sísmicos que son muy importantes mirar en Colombia, obviamente. El efecto del agua. El agua puede tener muchos efectos: sobrepresiones en el talud, erosión del pie, degradación de los parámetros intrínsecos, C', Φ', pues siempre mirar todas las causas posibles. Yo estuve en un siniestro en la costa hace poco y el cliente me dijo: yo quiero columnas de grava. Pero el problema era el agua, entonces no tratamos la causa principal. Entonces parece sentido común, pero muchas veces aceleramos un poco el análisis y no buscamos la causa principal. Otra obra donde fui era un muro en tierra reforzada. El único problema era de no tener lloradores o drenes horizontales a través del sistema. Entonces todo el agua se acumulaba atrás, generó sobrepresiones hidroestáticas y también desgastó los parámetros de resistencia al corte del suelo. Entonces, obviamente queremos vender nuestros productos, pero toca ser honestos, conscientes y mirar bien las causas primero. Entonces, todos estos efectos pueden o bajar el Tmax, es decir, o disminuir la resistencia al corte del suelo, o
aumentar los esfuerzos cortantes motores. Y muchas veces una combinación de problemas. Nunca es tan fácil. Ahora, hay tres grandes tipos de deslizamientos. Sebastián dijo que todo es ciencia hasta que veamos algo distinto en la realidad, y esto es simplificado. Obviamente, en realidad, si tenemos muchos estratos, altas pendientes, temas muy complejos de flujo de agua, es más complejo que esto, pero al menos podemos distinguir tres geometrías importantes. La primera es una ruptura plana clásica, que puede ocurrir con un suelo blando sobre un estrato duro a pequeña profundidad. Aquí es bastante fácil. Estamos en presencia de un bloque de suelo con esfuerzos sobre este bloque, pues un bloque de ancho dx y de altura h. Aquí resolvemos de manera muy sencilla, como en física, como lo aprendimos en la escuela, las fórmulas de equilibrio de los esfuerzos sobre un plano horizontal y sobre un plano vertical. Así podemos resolver el sistema y obtenemos un factor de seguridad que parece complejo, pero que realmente se puede simplificar en muchos casos. Por ejemplo, si estamos en un suelo cohesivo al corto plazo, se simplifica con 2 multiplicado por C sub U dividido por seno 2 beta gamma H. Entonces, esto es un caso sencillo de una ruptura plana. Ahora, una ruptura circular, que también es algo simplificado, pero vimos que esto nos da muy buenos resultados, muy cercanos a los software más complejos. Aquí, en vez de tener las fórmulas de los esfuerzos, tenemos fórmulas asociadas a los momentos con base a un círculo y su centro y su radio equivalente, ¿no? Yo aclaro que acá es a largo plazo. Al corto plazo, esto se simplifica como teta r cuadrado c sub u, la parte de arriba. Entonces, igual, resolvemos las ecuaciones de equilibrio de un bloque de suelo sobre un plano horizontal, un plano vertical, y obtenemos esta nueva fórmula del factor de seguridad. Es un poco más complejo. Felenius dijo que consideró como hipótesis que los esfuerzos cortantes y horizontales de un bloque hasta el otro son iguales a 0. Entonces, es muy fácil resolver el sistema. Aquí podemos tener un valor para sigma n y calcular el F. Bishop dijo, yo digo que los esfuerzos cortantes entre cada masa de suelo es igual a 0, pero no los esfuerzos horizontales. Entonces estoy en un problema más complejo de una ecuación que tiene F en ambos lados. Entonces toca hacer un cálculo iterativo, como 50 iteraciones hasta llegar a algo que se estabilice. Algo que no precise, pero aquí en este método dividimos el problema en tarjadas. Esto es muy importante. Cada tarjada así tiene un ancho que puede ser asociado a una línea en vez de una curva, y así simplificamos el problema. Como lo expliqué, cuando hay estratos heterogéneos, cuando tenemos altas pendientes, esto no nos funciona muy bien, pero al menos partimos de algo. Y por fin, una ruptura de superficie bidimensional irregular, que es el caso el más difícil, pues tenemos que partir de algo que sabemos. Pues partimos del esfuerzo normal, que depende del ángulo alfa que conocemos, y después consideramos que este esfuerzo normal tiene perturbaciones. Y estas perturbaciones dependen de dos factores, pues dependen de esta fórmula, con dos factores lambda y nu que no conocemos. Ahora estamos en presencia de un problema con tres factores que no conocemos. Lambda, nu, f. Entonces nos toca tener tres ecuaciones para resolverlo. Entonces aquí agregamos al equilibrio de las fuerzas horizontales y verticales el equilibrio de los momentos y resolvemos el sistema. Esta es la teoría analítica, es bien compleja y por eso existen los software. Aquí entienden que, por ejemplo, en el método de Bishop hay muchas iteraciones. Aquí también toca buscar el peor círculo. Existen miles de círculos posibles. Entonces, estos software nos ayudan a buscar el peor círculo posible. Y una vez hemos buscado el peor círculo, toca buscar el peor centro. Por eso los software nos ayudan un montón. Tarren es un buen software, por ejemplo, para sacar estos resultados. Por ejemplo, Tarren utiliza los métodos de Felenius y Bishop. Obviamente existen otras más complejas, Django y otras, pero estas son los bases de diseño de una ruptura de talud. Ahora, ¿cómo mitigamos un deslizamiento o cómo lo prevenimos?
Pues actuando sobre las tres fuerzas que expuse primero. Primero la gravedad. Si yo quito la parte de arriba del talud, ya mejoró el problema, al menos de manera temporal. Mejorando la resistencia intrínseca de los materiales que conforman el talud, al corto plazo, al largo plazo. Y trabajar bien sobre el agua, pero puede ser muchos temas. Por ejemplo, agregar vegetación puede ayudar, puede ayudar. Colectar bien el agua, como les expliqué más temprano, tener lloradores, colectores, o disipar las sobrepresiones. Entonces, los pernos, micropilotes, pilotes, actúan especialmente sobre la resistencia intrínseca de los materiales. Los pernos, o nail en inglés, como lo explicó bien Jeff esta mañana, permiten un movimiento de la masa. Entonces, primero la masa se desplaza, luego el perno trabaja en tracción o en corte, y luego el estrato abajo reactúa y estabiliza el sistema. Entonces, el problema de esto es que un movimiento es permisible. Los micropilotes, pilotes hacen la misma cosa. La diferencia es que en vez de trabajar a tracción y al corte, trabajan en flexión compuesta y corte. Los anclajes pretensados, lo bueno es que agregan una fuerza adicional estabilizante. Entonces, actúan también sobre la gravedad. El problema, como lo dijo Sebastián, pues es a largo plazo no sabemos de cuánto se relajan y es algo que tenemos que investigar más. Y ahora el mejoramiento de suelos. El mejoramiento de suelos puede actuar sobre dos fuerzas resistentes y inestabilizantes. Se me pierde el español, pero 2 cervezas después ya bilingüe. El efecto del agua y la resistencia de los materiales. Entonces, existe una multitud de técnicas. Como lo digo a mis ingenieros, tenemos un menú y no vamos a copiar y pegar cada vez, no vamos a replicar la misma solución. Toca primero ver el entorno del proyecto, y es un menú donde queremos evitar un chicharrón. Primero podemos clasificar las técnicas asociadas a las problemáticas estáticas, es decir, capacidad portante de asentamientos. Generalmente las mostramos así según el tipo de suelo. Los suelos más cohesivos a la izquierda y más granulares a la derecha. Después podemos distinguir 2 subfamilias. La familia del mejoramiento de suelo, es decir, que aquí mejoramos las propiedades intrínsecas del suelo. Aquí no agregamos ningún material en el suelo, es decir, que hacemos un ensayo antes, densificamos, consolidamos, hacemos un ensayo después y mejoramos los parámetros del suelo. Adentro de esta familia hay 2 subfamilias. La consolidación, que es para los suelos finos, es decir, que aquí el objetivo es de sacar el agua para que el suelo se asiente y se consolide. Y para los suelos granulares hablamos de densificación. Aquí, cuando aplicamos una carga, el aire, el agua, se disipa rápidamente porque es muy permeable este tipo de suelo. Entonces, aquí lo que buscamos es reducir los vacíos entre los granos, pues hablamos más de vibración o de golpes con la compactación. Y la otra familia es la familia de reforzamiento de suelo. Aquí sí agregamos elementos rígidos en el suelo, concreto, grava, lechada, etc. Aquí yo no hablo de estabilización de talud, aquí yo hablo de capacidad portante y reducción de asentamientos. Pues aquí agregamos elementos rígidos en el suelo para aliviar del suelo de una parte de las cargas. Entonces, cuando hacemos pilotes, hacemos un puente en el suelo, donde 100% de las cargas pasan por la estructura del pilote. Aquí no, aquí yo acepto que una parte de la carga pase por el suelo y la otra por los elementos. Entonces yo reduzco una parte el asentamiento. También existen muchas técnicas para mitigar la licuación. Yo no tengo tiempo para entrar en el detalle, pero muchos problemas de estabilización de taludes están asociados a problemas de licuación, porque puntualmente una arena suelta, saturada, se vuelve líquido, no tiene más resistencia al corte, como el agua. Existen muchas técnicas con 3 grandes principios. El primero es de densificar el suelo para reducir su capacidad a comprimirse, y entonces que la presión intersticial suba entre los granos. Lo otro es de agregar elementos rígidos para limitar el efecto cortante del sismo y por fin drenar las aguas durante un sismo, es decir, evacuar muy rápidamente las sobrepresiones durante un sismo. Muchas veces es una combinación de estos 3 efectos. Ahora,
¿Se acuerdan que el mejoramiento de suelos puede ayudar con dos cosas? Primero, el agua. Aquí yo no hablo de colectar el agua, yo no hablo de drenes horizontales, hablo de drenes verticales para evacuar las sobrepresiones en el talud. Pues drenes verticales prefabricados de plástico, columnas de grava, vibrocompactadas o instaladas por golpes, y los drenes sísmicos en caso de licuación. Lo otro es de mejorar la resistencia intrínseca de los materiales del talud. Como les expliqué, hay dos grandes familias de mejoramiento de suelo. Primero, mejoramos el suelo sin agregar ningún elemento. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Mejoramos el C sub U o el C', Φ', pero no agregamos ningún elemento. Por ejemplo, yo instalo drenes verticales y pongo una precarga. Si yo no tengo drenes verticales, mi C sub U se va a mejorar bajo la precarga, pero los drenes van a permitir de acelerar este efecto de consolidación. En vez de ocurrir en 30 a 50 años, van a ocurrir en 2-3 meses. ¿Por qué? Permiten tener un camino de evacuación de las aguas mucho más rápido. El agua que está bloqueado entre los granos de arcilla se evacúa horizontalmente hasta el dren y después verticalmente. Igual, cuando yo trato el suelo con técnicas de densificación, con compactación dinámica, vibrocompactación, yo mejoro el ángulo de fricción interno del suelo. Yo hago un ensayo antes, vibro mi suelo y hago un ensayo después y me doy cuenta que tengo mejores valores. Lo otro es de mejorar la resistencia al corte del suelo con elementos rígidos. Aquí mejoramos el suelo proporcionalmente a la tasa de reemplazo, es decir, la cantidad de elementos que agrego en el suelo. La tasa de reemplazo es el factor A. Es el área del elemento dividido por la malla del suelo circundante. Entonces, considerando que mis esfuerzos efectivos se distribuyen de manera homogénea entre el elemento y el suelo al lado, yo puedo sacar estas dos fórmulas de la cohesión equivalente del suelo mejorado y del tangente del ángulo de fricción equivalente. Aquí, pues, es bastante fácil demostrarlo considerando la distribución homogénea de las fuerzas. Y aquí tengo un parámetro M, que es la tasa de repartición de las fuerzas entre la columna y el suelo al lado. Entonces, para resumirlo de manera muy sencilla, yo aquí tenía un esfuerzo, una resistencia al corte en el suelo baja, la mejoré y entonces mejoré mi factor de seguridad. Cuidado, mi nuevo círculo de falla no es necesariamente en el mismo lugar. Aquí mi peor suelo está acá, porque yo mejoré el suelo, yo cambié totalmente el sistema. Entonces mi peor círculo y mi peor centro asociado al círculo están en otro lado. Y por fin vamos a ver un caso práctico real de un proyecto de Menard de sustitución dinámica. Entonces, es un talud de un relleno por construir. Es decir, que el suelo nunca había conocido esta carga de relleno en rojo. El suelo está compuesta de una arcilla blanda de 3.5 metros y abajo tenemos una arena densa. Aquí están los parámetros del suelo. La arcilla tiene un módulo de Young de 1.5 MPa. Primero es necesario hacer un análisis sin hacer nada. Existe el método analítico con el abaco de Taylor. Realmente el abaco de Taylor es para los cortes en suelos finos, pero nos damos cuenta que nos da buenos resultados para un prediseño rápido, para estimar el factor de seguridad sin hacer nada cuando agregamos un relleno sobre un suelo natural. Aquí, considerando el ángulo del talud, el espesor de la arcilla, la altura del relleno y la cohesión no drenada de la arcilla, me da un factor de seguridad de 0.74, menor a 1, entonces tengo un problema de estabilidad de talud. Yo hice la misma cosa en Tarren, me da 0.72 con el peor círculo y el peor centro asociado. Y hice lo mismo en Plaxis, cálculos con elementos finitos. Es importante que aquí la arcilla esté en condiciones no drenadas, en drain, porque estamos buscando un C sub U, ¿no? Y los tres nos dan un resultado parecido, cerca a 0.734. Entonces, tenemos un problema, tenemos que hacer algo. Ahí implementamos la técnica de sustitución dinámica. Al fin, creamos una columna de grava. Es como una columna de grava on steroids, como dicen en Estados Unidos. Es una columna de grava de más o menos 2 metros de diámetro,
La desventaja es que no se puede instalar a más de 6, 7 metros de profundidad. Pues en el diseño es una columna de grava, pero la metodología es la metodología de la compactación dinámica inventada por Menard. Ahí dejamos caer una masa de 15, 20 toneladas y poco a poco llenamos, compactamos, llenamos, compactamos. Pues es lo que les acabo de decir, los diámetros típicos, profundidad máxima, malla típica. Esto es un proyecto en Girardota, Antioquia, del año pasado. Entonces, ahora que tengo columnas de grava en el suelo, yo mejoré mi suelo proporcionalmente a la tasa de reemplazo alfa o A. Entonces, yo mejoré mi cohesión equivalente y mi ángulo de fricción equivalente. También mejoró mi densidad equivalente. Entonces, aquí tenemos los parámetros mejorados equivalentes. Entonces, implementamos estos nuevos parámetros en el software y vemos que mejoramos el factor de seguridad 1.23, 1.25. Pues estamos bien, pero recuerden que para una obra definitiva buscamos más algo como 1.5 mínimo. Ahora, las columnas de grava instalados por vibración o por golpes tienen una capacidad drenante. Entonces también actúan como drenes, es decir, que permiten acelerar la consolidación debajo de un peso. Ustedes conocen el ensayo triaxial CU más U, que permite sacar el aumento de C sub U con base a un esfuerzo efectivo. Este aumento de C sub U se obtiene por el factor lambda C sub U, realmente 0.2, 0.3 para una arcilla. Pues obviamente también depende del grado de consolidación que obtengo después de X meses. Si yo dejo el suelo consolidar debajo de una carga durante 50 años, pues, excepto en Bogotá, pero en una zona normal, voy a llegar a 100% y entonces voy a tener delta CU igual lambda C sub U por el agrego de esfuerzo efectivo. Aquí simplificamos mucho el problema. El diseño de columna de grava es bastante difícil, pero aquí tuvimos que simplificarlo porque me dieron 30 minutos y no tenía plata para un minuto más. Entonces, cuando acabamos de colocar relleno, mi repartición de cargas entre el elemento y el suelo es igual a la tasa de reemplazo. Y poco a poco, mi columna toma más cargas. El suelo al lado se asienta y mi columna toma más cargas. Esto tiene que ser bien calculado de manera precisa. Aquí es algo muy simplificado, pero sabemos que un pilar de sustitución dinámica en un suelo blando toma entre 40 y 60% de las cargas al fin y el resto en el suelo. Entonces aquí simplificamos un poco las cosas y dibujamos algo lineal entre el tiempo final para llegar a 100% y el tiempo inicial. Y podemos sacar la repartición de fuerzas entre el suelo y la columna y la evolución de presión intersticial. Cuando yo coloco mi carga, mi presión intersticial sube en el suelo y poco a poco se disipa. Y los asentamientos y el grado de consolidación son proporcionales a esta disipación de presión intersticial. Entonces, ahí hay un factor tiempo que depende de la permeabilidad del suelo y de su espesor. Entonces, con este cálculo muy simplificado, me doy cuenta que en 3 meses tengo en mi suelo 28 kPa. Entonces, yo puedo aumentar mi C sub U de 28 kPa multiplicado por mi lambda C sub U, que aquí consideramos 0.25. Entonces, yo tengo un C sub U mejorado de 7 kPa. Pues yo pasé de 10 a 17. Igual, yo mejoré mi ángulo de fricción interno por la repartición de carga que es mayor en la columna. ¿Listo? Un último comentario, el cálculo que acabo de hacer lo hice debajo del peso de relleno al centro, es decir, 4 metros de relleno. En realidad, debajo del talud no tenemos todo este peso, entonces lo mejor sería de hacer unas tarjadas para ver de cuánto se mejora el C sub U debajo del espesor asociado. Pues aquí, para simplificar, yo puse la mitad, considerando que es la mitad del talud que se aplica, pero cuidado con esto, que el mejoramiento del C sub U depende de la carga, obviamente. Entonces, para resumir, sin sustitución dinámica teníamos un factor de seguridad bajo, un problema de estabilidad de talud con un factor de 0.72, 0.75. Gracias a los pilares subimos a 1.25 más o menos y aprovechamos de la consolidación
acelerará el suelo gracias a los drenes de grava para subir el C sub U y entonces tener un factor de seguridad 1,65. Esto es algo, la última parte es algo un poco fictivo que hicimos, pero podemos imaginar que si vemos en nuestro cálculo que subir todo el relleno de una vez no se permite, no se puede por el cálculo, pues subamos de 2 metros, dejamos el suelo consolidar, mejoramos el C sub U de manera acelerada gracias a los drenes y luego podemos subir hasta arriba. ¿Listo? Gracias a todos.